Sí, mira, volvemos. Yo te puedo decir que las personas que escribieron algo lo escribían como lo veían, lo escribían de la forma que ellos entendían que era clara. Estamos hablando de libros que tienen 2000, 2500 años de antigüedad. La Biblia, la primera Biblia como tal fue... Okay, haciendo una pausa ahí. Sí. Por ejemplo, cuando la Biblia escribe en Reyes de que Elías se fue en un carro de fuego, ¿verdad? Puede ser, lo que tú dices es que si nosotros vemos ese carro de fuego en este momento, nos va a parecer una nave extraterrestre, pero para ellos lo escribieron según lo que reconocían en ese momento. Exactamente. Pudo haber sido un helicóptero que llegó y se lo llevó. Bajó, mira, Elías, ven acá, tenemos que hablar contigo. Cosa que yo no dudo, porque si usted me viene a decir a mí que el único posible, que la única persona que puede crear es el hombre y que Dios no pudo haber aparecido en un helicóptero para llevarse Elías, pues yo digo contra, pues entonces Dios tiene menos conocimiento que el hombre. Yo no creo eso. Para mí Dios inventó todo el primer día. Muchacho, no digas eso que nos van a tildar no, de herejes. Yo digo eso. Pero tú tienes mucha razón. Mucha razón. Si Dios tenía Dios tenía todo el conocimiento. Dios tenía todo inventado desde antes. Ya estaba todo. Te lo iba a dar poco a poco, no te iba a dar todo de cantazo. Porque mira, según Dios te creó cosas buenas, también están las cosas que menciona en el Antiguo Testamento, las guerras, las matanzas. Esas guerras y matanzas llevan 4000 años, desde 5000 años, cientos de miles de años, desde que el hombre encontró otro hombre de frente, ahí comenzaron los problemas. Bueno, de hecho, dice Fernando Zamora, escribe que se ha leído la Biblia de los judíos. No sé específicamente, Fernando, si quieres nos puedes llamar. De verdad que no, yo por lo menos no lo he leído. 863-250-1150, nos puedes llamar en este momento para preguntarnos. Ahora, quiero que ustedes vean esto que habla en el programa Desafío Viajero sobre el Arca del Pacto específicamente. El Arca de la Alianza está subida en un pequeño carro, parece que se desestabiliza, se va a caer. Uzá sujeta el arca para que no se caiga y en ese momento cae ipso facto muerto. E incluso David se queja ante Dios, ¿no? Y le pregunta, o se queja ante Yahvé y le pregunta, ¿qué ha hecho este pobre Uzá para que muera directamente, ¿no? O ese momento en el que vemos como los hijos de Aarón, Nadab y Abidú, van a ofrecer unos inciensos que Dios o que Yahvé no ha pedido, y el momento en que se acercan al arca, una vez más, mueren directamente. Y lo comentabas antes, en Jericó, directamente. El pasaje bíblico donde vemos que el arca durante 7 días con los sacerdotes das vueltas constantemente, esas 7 vueltas a las murallas de Jericó, y el 7º día, supuestamente por el poder o la influencia de las trompetas de Jericó, las murallas caen directamente. Y lo señalas antes, ¿no? En Jericó mueren como 50.000 personas. Si hablamos del Dios del Éxodo, hablamos de Yahvé, estamos hablando de un Dios que mata. Cuando justo el mandamiento lo que ordena es, quinto mandamiento es, no matarás. Es un Dios que se contradice a sí mismo. A pesar de que lo que estoy diciendo va a generar un montón de comentarios negativos porque Dios nunca se contradice, es lo que estamos viendo que al final sucede, ¿no, Juanjo? Bueno, yo creo que Dios es Dios. Dios puede tomar la decisión que él quiera, ¿verdad? Si él le dijo que no se acercaran al arca y se acercaron. Sí, ahora, para que veas este otro video, ¿verdad? Donde ellos hablan particularmente de la tecnología que se pudo haber estado usando para ese tiempo. Escuchen. Vamos. Van a temerte, ¿no? O como, por ejemplo, si nos vamos al caso de Abraham, este pasaje bíblico donde el Antiguo Testamento nos cita ahí va a hablar sobre lo que tiene que ver con Sodoma y Gomorra, pero vamos a escuchar el otro. Por supuesto, y eso también te lleva muy lejos, ¿no? Es decir, el Yahvé, a quien yo identifico con un equipo de una o de varias civilizaciones no humanas con una tecnología asombrosa, mágica, para aquella época. Entonces, bueno, dices bien, Yahvé o el equipo de astronautas o de quien fuera ordena a Moisés que suba al Sinaí, al macizo,
y que ninguno de sus gentes, de su pueblo, se acerque y marca unos límites. Y si esta gente traspasa esos límites, hay que apedrearlos a distancia. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Hoy sabemos que si alguna de estas naves tiene algún tipo de singularidad radioactiva, el que traspasara los límites establecidos por Yahvé significaría que quedaría contaminado, fuera hombre o animal. Y bueno, pues en el Antiguo Testamento te dice, sea hombre o animal, si lo traspasa, si traspasa esos límites que yo voy a establecer, tienen que ser matados, muertos, lapidados a distancia. A mí eso me lleva a pensar inmediatamente que, claro, el buen Dios no tiene por qué establecer esos límites. Bueno, Dios no tiene que establecer los límites, dice él, JJ Benítez, autor, pero entonces, según lo que él da a entender, es que puede haber sido que el equipo que utilizaba en ese momento Dios era de tanta radioactividad. Sí, la frecuencia que estaba emitiendo que ese por eso equipo. él ordena, Exacto. ven tú, no vengas nadie más. De hecho, le dijo, oye, a Moisés le dijo, cuando yo pase, ¿verdad? Yo voy a tapar tu cara y tú vas a poder ver mi espalda solamente. O sea, es como el que le dijo, mantente a una velocidad, mantente, perdóname, una distancia bastante alejada. Es que la capitana me está haciendo señas y yo no entiendo. Pero nada, esto es lo que está. Creo que tengo el Floridiano en línea. Floridiano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Recruz, y a tu invitado? Muy bien, muy bien. Saludos, Floridiano. Es que yo tengo muchas dudas, ¿verdad? Porque yo, como dice, yo tengo otra Biblia y yo leo, ¿verdad? Interpreto que Dios le da poderes independientemente a personas o cosas. Por ejemplo, en el arca, lo que se explica que el arca de la alianza tenía dentro era que tenían las tablas, ¿verdad? De los 10 mandamientos, y adicional tenía el báculo o el palo de Moisés, el cual tenía un poder sobrenatural que no tenía que depender de la mano de Moisés para ejecutar cosas. Por ejemplo, una de las cosas era que cuando iba a pelear Moisés con el grupo Amelec o Amelequía. Sí, Amelec, sí, se llamaba. los Amelecitas. Con el pueblo de Israel, decía que él subió el básculo y mientras él tenía el básculo arriba, los israelitas iban ganando. Una vez él le bajaba el básculo, perdían y ganaban el otro equipo. De hecho, en el relato bíblico te da el detalle de que los que acompañaban a Moisés hicieron trucos, como por ejemplo, que él se cansó porque se cansaba. Cada uno le aguantó los brazos, le buscó una piedra para que se sentara y lo mantuvieron arriba para que el grupo de Israel ganara la batalla. De lo contrario, no. Por eso es que ellos mandan igual el báculo. Por ejemplo, el mensaje de que dicen que Moisés le dio a la peña sin que Dios lo mandara, que en la Biblia da relato de que eso no fue así. Dice que él le da la peña porque esa fue la orden. Y realmente el palo o el báculo, que ya tiene un poder, que por eso es que Dios dice, busca el palo, porque ahí estará la presencia mía en él, independientemente de quién tuviera el báculo. Por eso es que Dios esconde en el poder, el báculo, que hay que abrir los río Nilo ¿verdad? Y sus respectivas o sea, cosas. quizá entendiendo lo que tú estás diciendo, Floridiano, y en esa porción bíblica, cuando Moisés bajaba los brazos, ¿verdad? Empezaban a perder y vino Aarón y alguien más y le levantó los brazos arriba. Le mantuvieron los brazos en alto, sí. Para que ganara. Entonces, claro, lo que estás diciendo es, ok, el poder no lo tenía Moisés. El poder lo tenía... No, tenía el báculo. El báculo. El báculo tenía el poder. Entonces, el poder no lo tenía el pueblo de Israel, el poder lo tenía el arca del pacto. Quizás por eso en este momento el arca del pacto no se sabe dónde está. Porque claro, si estuviera en las manos de alguien, imagínate eso en las manos de Joe Biden. Ay, mi madre. Ay, mira. Claro, imagínate. Por eso que el báculo se ocultó en el arca de la alianza. Es como, por ejemplo,
que en el relato bíblico, a lo mejor, ¿verdad? Tu compañero que está al lado tuyo, Ray, me puede explicar o me puede dar un pequeño detalle, porque en el relato de Moisés, al final de que él no ve la tierra prometida, fue porque dicen que la interpretación es que él desobedeció la orden del Señor, pero no fue así, porque, por ejemplo, cuando él sube a la montaña, que Dios le dice, ve y despídete y manda a tu sucesor, él sube a la montaña no porque desobedeció o no va a ver la tierra prometida porque desobedeció, es porque en ese día él cumplía 120 años, él subió el día de su cumpleaños, por eso es que él dice, Dios le acortó los tiempos al hombre hasta 120 años, por eso es que si Moisés no subía, Dios quedaba como mentiroso. Sí, era como que ya le tocaba el tiempo. Como que claro, ya le tocaba el tiempo a Josué, que Josué fue el próximo. Por eso que él da el detalle, dice, él subió y él era vigoroso y tenía, ¿verdad? Fuerza en sus ojos. Él dice, no, él no era un viejo, es que él subió porque tenía que cumplir la edad, ya eran 120 años, tienes que subir. Bueno, aquí dice, eso, de hecho, aquí dice Jeffrey Bonilla, el báculo era un símbolo, pero no tenía poder, no que tuviera poder. Bueno, pero aparentemente es lo que tenía el poder. De hecho, el arca del pacto era lo que tenía el poder. Algo tenía el báculo que provocaba y mantenía el pueblo, tú sabes, esa guerra a favor de un lado o del otro. Por ejemplo, cuando el pueblo iba a cruzar el Mar Rojo. No, era el otro, el río, ese. Él dividió las aguas. Exacto, el río también el Jordán. Cuando el pueblo le dijo, oye, caminen al frente los levitas con el arca, y tan pronto con el arca, y tan pronto ellos pisen las aguas se van a abrir. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿qué tenía el poder? ¿Los pies de los levitas o que los levitas tenían el arca? Tenían el arca, el báculo, porque en el relato bíblico dice, y Moisés subió el báculo. Él no le pidió al Señor ni subió las manos, dice específicamente, y Moisés alzó el báculo y las aguas se abrieron. El poder está ahí, por eso es que cuando iba al faraón, él tiraba el báculo. Ahora, la pregunta que yo le hago a Gabriel, en este momento, ese báculo que habla Floridiano, a lo mejor era un instrumento tecnológico o era un instrumento que simplemente activaba la fe. ¿Qué era? Basado en las fotos que tú me has traído hoy, donde estamos viendo los helicópteros y todas esas cosas. ¿Qué era eso? Yo te puedo decir que ese báculo que estaba utilizando tenía tecnología dentro de él. Era el que te decía qué tienes que hacer. Si mira, la Biblia te dice, no, él tenía un báculo de esta forma, así, asado. Mira, nosotros interpretamos que el báculo ahora mismo es un pedazo de madera, de plata, de oro, que es el que se usa cuando tú estás entrando, cuando está un sacerdote, un obispo o el mismo papa entrando, pues va con un báculo porque él es ese es el símbolo. Ese báculo significa poder en ellos ahora, en tiempos modernos. Eso es un buen punto, porque mira lo que dice Gerardo Reyes. Gerardo Reyes dice, el poder está en la obediencia. Sí, porque si ellos veían el báculo a distancia, el báculo está arriba, significa que vamos bien. Pero yo ahora cuestiono un poco lo que dice, aquí dice Juan López, Dios tendrá un control remoto. ¿Será? Bueno, está bien, suena fuerte esa, sí, pero la vara de Moisés cuando llegó ahí al faraón y tocó con la vara, o sea, la pregunta que yo hago es, si el poder está en la obediencia, ¿por qué ahora la gente no divide el mar? O porque guardaron el báculo, si está en la obediencia, porque Moisés desobedecía muchas veces al Señor. Por eso es que Dios lo amaba, porque él es el único en la Biblia, el relato bíblico, que él retaba al Señor. Cuando cayó la codornices, eso fue un reto que Dios le dijo, yo voy a darle de comer a esta gente, y Moisés se le rió como diciendo, yo eso yo lo quiero ver. Bueno, pero Dios dice, para que tú veas mi poder, él le tira codornices, pero era una prueba. Por eso es que cuando mira lo que dice Jeffrey, es que
si decimos que el báculo tenía el poder, entonces le estamos quitando el mérito que Dios se merece. Ok, yo por ejemplo, puedo levantarme todas las mañanas. Puedo levantarme por la mañana y decir, Señor, que se haga el gallinero. Que se haga las noticias. Si el Floridiano y yo no nos sentamos a las 5 de la tarde a hacer el gallinero, no va a salir. No va a salir. Entonces, ¿qué es? ¿Que yo le estoy quitando mérito a Dios? No, yo no le estoy quitando mérito a Dios. Al contrario, lo que nosotros sabemos hacer en el programa, lo hacemos y Dios tiene el mérito completo, porque Él nos dio el conocimiento y el talento. Ahí diste en el punto. Te dio el talento, les dio el talento que ustedes necesitan para hacer claro, el entonces, programa. En ese momento uno dice, ok, hay ciertos artefactos que existen en el Antiguo Testamento. Sí. La vara de Moisés, la vara de Aarón que salió con unos retollitos también. El arca del pacto. El templo, que se hizo el templo que dijo, no. O sea, como dice, Dios no le hacía falta un templo. No. Pero Él le dijo a Salomón, lo va a hacer así, tantos codos de distancia, todas las dimensiones exactas. Así lo vas a hacer, va a haber una cortina aquí, entonces tú dices, ok, ¿por qué Dios se especificó tanto en que esto lo van a hacer de esta manera? Sí. Ay, mi madre. Claro. Sí. Gracias para mí que el arca fue un arma nuclear, por eso es que cuando iban a las batallas, yo le decía, y tienes que llevar el arca. Por eso es que cuando van a la tierra prometida, que ya está habitada por gigantes, Josué va con el arca y él sabe que va a ganar si lleva el arca. Por eso es que te estaba comentando ahorita, Floridiano, que el arca es un transmisor. Porque a través del arca era que ellos recibían las instrucciones de qué era lo que iban a hacer. O sabrá si el arca también tiraba un sonido de frecuencia que debilitaba a los enemigos. O sea, exacto. Uno no sabe. Gracias, Floridiano. Un abrazo, Floridiano. Gracias. Okay, ahí está. Uno nunca sabe. Ahora, ay, mi madre. Bueno, se puso bueno esto. Lo que sí. Mire, gente, le voy a decir una cosa. Al final, ustedes tienen que leer la Biblia, tienen que seguir leyendo la Biblia. Yo he aprendido a que uno ya no descarta nada. O sea, ya no solo entre lo que han encontrado y lo que dice la Biblia, hay muchas cosas que compaginan. Sí. Lo que pasa es que uno piensa, ok, no, esto fue porque alguien dijo esto y pasó tal cosa. Sí, hubo un hombre en esta tierra, un hombre que es Dios, Yeshua, Jesús, que él con su boca tenía el poder con su declaración y nos dio esa fuerza, tenía el poder de hacer cosas. Dios en la creación, casi todo fue en frecuencia, todo fue en voz, dijo sea la luz, y dijo tal, exacto. Y dijo, o sea, tenía ese orden. Luego en un tiempo llegó, se apareció. Uno ve, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, la destrucción, y tú cuando te imaginas Sodoma y Gomorra, la destrucción, tú te imaginas el ataque de Hamás a Israel, misiles cayendo, sí. Y uno dice, ok, ¿qué cayeron? Cayeron estrellas, porque si hubiesen caído estrellas rompiendo la capa de ozono, cayendo ahí, o cayeron misiles. Entonces, si yo digo, no, en esa época no había misiles, pues entonces yo le estaría quitando poder a Dios de crear en ese momento